Hola a todos, buenas tardes y bueno, gracias a EALDE por organizar todo este webinar y darme la oportunidad de exponer ante todo el público en general y los alumnos en concreto, bueno, algunas observaciones y temas importantes que he entendido que son interesantes destacar sobre la norma ISO 31010-2018 de técnicas de evaluación del riesgo. Es una norma que complementa a la perfección el grupo de técnicas de ISO 31000 y creo que es de especial relevancia cuando ya hay un dominio avanzado de la gestión de riesgos, porque es un orientador muy interesante para poder aterrizar la gestión de riesgos, que a veces es la parte más complicada. Es un buen compañero de viaje para los gestores de riesgos. Entonces, bueno, pues por comenzar un poco el webinar, por situarnos, esta norma está creada por el Comité ISO TC262 de gestión de riesgos, que está trabajando en varias normas. Principalmente está trabajando la norma inicial, es la de gestión de riesgos 31000 de principios y directrices, que seguramente ustedes ya conocen. Tenemos la ISO 31010, que es de la que hoy es objeto de la que vamos a hablar, que es sobre técnicas de gestión de riesgos. Además, la reciente norma ISO 31022, que es específica para el compliance y la gestión del riesgo legal. La norma ISO 31030, que ahora mismo además está trabajando y en breve va a salir la nueva norma, que es para la gestión del riesgos en viajes. 31050, que es para la mejora de la resiliencia, y 31070 y 31063 de terminología de gestión de riesgos. Nosotros hoy nos vamos a centrar, bueno, pues en la de técnicas y herramientas para la gestión. Esta norma 31010 actualmente en español está publicada la versión 31010-2011 de gestión del riesgo. Fíjense que se llamaba técnicas de apreciación. Bueno, lo que se ha hecho posteriormente a la traducción de la norma 31000, se ha convenido que es más interesante incluir, denominarlo técnica de evaluación. Ya está publicado en inglés y ya se está trabajando en la traducción en español. Como técnicas de evaluación. Es una norma de doble logotipo, es decir, que está trabajando funciona con ISO y funciona con IEC, que es el Instituto de Electrotécnica, y que también participa y que es uno de los principales impulsores de esta norma. Es el Comité Electrotécnico y de Tecnologías Relacionadas, que pues participa y ayuda con muchísimas herramientas y técnicas en su desarrollo. Bien, entonces, el uso y aplicaciones principales de la norma ISO 31010-2019 y para qué sirve, para qué lo utilizamos, cuáles son los usos principales y las aplicaciones. Inicialmente lo utilizamos como una orientación para seleccionar y aplicar técnicas de evaluación de riesgos que vamos a utilizar en el desarrollo del plan de gestión de riesgos. Además, nos va a ayudar esta norma en la toma de decisiones en la que hay incertidumbre. También, una vez que estemos haciendo el plan de gestión de riesgos bueno, ya sea dentro de una norma de calidad en la que implementamos el pensamiento basado en riesgo, o si queremos simplemente iniciar un plan de gestión de riesgos desarrollado de manera personalizada para una compañía, lo utilizamos como parte del proceso y sobre todo nos sirve y nos ayuda a despejar la incertidumbre. Quizá la más conocida es esta. Cuando uno empieza a trabajar con ISO 31000 y tiene que ver cómo hacer las etapas, pues piensa en utilizar estas herramientas. Hago mención a ISO 31000 porque, bueno, no es una guía. ISO 31000 no es un sistema de gestión de riesgos. Es un sistema de principios y directrices. Con esto quiero decir que no se puede auditar, no es un sistema que se puede implantar de cero y que cumpliendo unos pasos ya tengamos un sistema operativo de gestión. Simplemente nos da unos principios, o bueno, mejor dicho, unas directrices en el que nos indica qué ciclo debemos seguir para empezar a aplicar la evaluación de riesgos.
Entonces, partamos de la definición de riesgo que comparten tanto ISO 31000 como ISO 31010. Riesgo lo definen como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Es algo distinto a la percepción general del riesgo que hay como accidente, como probabilidad de que suceda algo malo para la empresa. Aquí simplemente nos estamos dedicando en incertidumbre y en los objetivos. Y al hacerlo de esta manera tan sencilla, a la vez contiene muchísima información y nos permite tener una visión muy adaptada para tanto aprovecharlo en la mitigación de riesgos negativos como el aprovechamiento de la incertidumbre y lo que se denomina los riesgos positivos. Entonces vamos a pasar a ver exactamente el tema de la incertidumbre, uno de los dos componentes de esta definición tan sencilla. Tenemos varios tipos de incertidumbre, pero a la que nos interesan en cuanto como gestores de riesgos tenemos tres principalmente. La primera de ellas es la incertidumbre intrínseca. Es decir, es una incertidumbre que no se puede reducir por una investigación posterior. Es la incertidumbre que siempre tenemos cuando tenemos un juego de azar, cuando tenemos algo que independientemente de que investiguemos no podemos, porque sería algo prácticamente adivinatorio. Sin embargo, bueno, para este tipo de incertidumbre intrínseca y que no se puede reducir, sí que hay técnicas, generalmente probabilísticas, que nos permiten, bueno, detectar ciertos patrones y hacer una cierta predicción y avanzar y adelantarnos sobre qué puede suceder, sobre determinados eventos y experimentos aleatorios. O no tan aleatorios, pero con un componente aleatorio muy interesante en los procesos de las empresas. Por otro lado, tenemos una incertidumbre que resulta de la falta de conocimiento y que se puede reducir con más datos y con mejores muestras. Es la que podemos despejar investigando, averiguando, recopilando más datos, mejorando los modelos, más muestras, a través de mucha información. Es cierto que, claro, esta capacidad de información y de investigación está muy limitada, porque, claro, está limitado a veces por nuestro presupuesto, por el tiempo, por la falta de conocimiento de técnicas, pero es una incertidumbre a la que también nos enfrentamos. Es la que se denomina también incertidumbre epistémica, sobre la falta de conocimiento. Y por otro lado, tenemos otra también muy interesante en cuanto a gestores de riesgo, que está muy relacionado con el pensamiento basado en riesgo, que es la incertidumbre asociada a los juicios profesionales, a los sesgos, y es la de la decisión, en que no sabemos exactamente cómo tomar la mejor decisión, y en el que entran en juego pues, factores externos que nos hacen dudar. Y ahora, pues decíamos que el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, pues una breve definición de objetivo. Un objetivo no deja de ser una expectativa que nos creamos en base a nuestras creencias y preferencias o deseos. Claro, estas preferencias o deseos o creencias normalmente están muy fundamentadas. Cuando proyectamos, por ejemplo, los objetivos de ventas para nuestra empresa durante el año próximo, ya tenemos una base, tenemos un conocimiento, sabemos lo que hemos vendido anteriormente, lo que hemos vendido los últimos 10 años, entonces podemos hacer, bueno, pues una aproximación. Pero la verdad es que cuando proyectamos estos objetivos, nos dejamos llevar mucho y por esta intuición, que no deja de ser un conocimiento subjetivo, bueno, pues que al final pues sigue un poco determinados patrones. Por eso suele ser tan sencillo para los expertos y los propietarios de las empresas o la gente que tiene los seniors de los departamentos, proyectar objetivos que, bueno, son fácilmente alcanzables. Los objetivos tienen que ser específicos, bueno, se utiliza el acrónimo SMART, tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y en un tiempo determinado. A ver, un segundo, que me está saltando la alarma de que está lleno el salón. Ya, vale. Entonces, objetivos específicos que debamos proyectar de una manera muy clara para poder medir lo que hemos dicho, esta incertidumbre es relevante. Medibles para poder gestionar bien los datos y la información, alcanzables y deben ser realistas y alcanzables, que bueno, no tiene sentido proyectar un objetivo inalcanzable que no podamos llegar cuando lo que queremos es la certeza de que podemos alcanzar a donde llegamos, relevantes, es decir, que sean importantes para nuestra compañía y sobre todo, pues,
que tengan un tiempo determinado. Es decir, no es interesante desde la perspectiva de la gestión de riesgos, pues fijar un objetivo pues muy idealista, sin un tiempo concreto que no sabemos cuándo vamos a alcanzar. Bien, entonces, bueno, pues poner un ejemplo, por poner un ejemplo de objetivos de empresas. Bueno, pues por ejemplo, una empresa es facturar 2 millones de euros en el año 2021. Pero a su vez, del objetivo concreto, tenemos también objetivos de cada uno de sus departamentos. Por ejemplo, un departamento de marketing puede fijarse, oye, el conseguir 100 prospectos cualificados mensuales. Además, diseñar la presencia en redes sociales. Claro, este diseñar presencia en redes sociales no es un objetivo muy concreto. Es mucho más interesante un objetivo como este de aquí arriba, que podamos medir su evolución y cómo lo vamos llegando. Exactamente, pues en las ventas igual, cerrar X ventas con Y clientes, reducir, este objetivo quizás sería un poco mejor que el anterior, reducir en un 20% pues la tasa de salida y renovación de clientes, pero no es muy específico realmente. Sería interesante hacer una investigación sobre qué tipo de clientes y cómo organizarlo. El departamento financiero puede establecer un objetivo de gestionar cobros con menos de determinadas incidencias o renovar las líneas de crédito a menor interés, cuando a lo mejor lo interesante aquí para fijar un mejor objetivo es decir, oye, pues un interés inferior al 4%, que es lo que tenemos para mejorar un ratio de beneficio. En recursos humanos podemos formar a la dirección en gestión de riesgos, es decir, algo muy concreto. También podemos hacer una reducción de absentismo, pero sería mucho más interesante poner un dato concreto y que no quede el objetivo al aire, que lo podamos determinar. A nivel de producción, pues esta empresa tiene pues el producir 50 lotes semanales mensuales sin merma de materia. Es algo bastante concreto. Y en logística, bueno, pues aquí tenemos un objetivo muy concreto que cumple los criterios anteriores y aquí tenemos uno más abierto, pues que no lo hace tanto. Como ven, estos de aquí abajo son objetivos que no cumplen todos los requisitos y entonces es mucho más difícil orientarnos a estos objetivos que hacerlo de manera en el que tenemos esto concreto. Lo siguiente que les he preparado en cuanto a objetivos, bueno, he creado esto, lo he creado un poco sobre la marcha, es por ejemplo cómo funcionan los objetivos de un departamento de producción. La verdad es que no soy experto en producción de celulosa, pero me ha parecido interesante, un poco por ver todo el proceso. Aquí tenemos una entrada, que es lo que ocurre en todos los departamentos. Cada departamento, igual que cada empresa, tiene determinadas entradas. Las empresas tienen entradas, sus entradas son clientes, productos, hacen su proceso y producen una venta y generan un beneficio. Bueno, los departamentos, cada uno tiene sus entradas. Las salidas del departamento de marketing que comentábamos antes son las entradas del departamento de ventas. Trabaja sobre esas entradas. Aquí, por ejemplo, tenemos una entrada que es materia prima. Hacemos un proceso que es el de producción de celulosa, molido de la corteza para obtener la fibra, lo mezclamos con agua, se blanquea, se alisa el papel, se produce un secado, un tratamiento y bueno, pues tenemos un bobinado de papel cortado. Tenemos una entrada, tenemos un proceso de un departamento y tenemos una salida. Esta salida seguramente sea una entrada para el departamento de ventas que se dedica a vender estos productos. Y esta materia prima, seguramente la entrada o bien es externa de un proveedor o bien nos la ha enviado nuestro departamento de logística. Bien, pues todos estos procesos de la empresa, absolutamente todos, están permeados por riesgos e incertidumbres. Es decir, todo esto son sucesos que no conocemos y que lo que pueden hacer es desviarnos de nuestros objetivos. Y nuestra entrada y nuestro objetivo pueden ocurrir cosas durante todo este proceso que nos impidan no alcanzar a conseguir los X bobinados de papel. Pueden ser X, puede ser 100 o pueden ser 100 bobinados de papel de una calidad A, etc. Entonces, el uso de las técnicas de 31010. Básicamente, todo lo que hemos comentado antes se puede reducir a dos conceptos, a dos usos principales. El primero de ellos es mejorar la comprensión de la incertidumbre y sus implicaciones en las decisiones y las acciones.
teniendo en cuenta, bueno, pues azar, variabilidad, control, etcétera. Como dice el profesor Sergi Simón, lo habrán oído muchas veces, la incertidumbre tiene forma. Pues bien, estas técnicas nos ayudan a dar forma a la incertidumbre y ver exactamente qué es lo que está afectando y poder visualizar y poder crear un mapa mental y poder tener claro exactamente qué factores inciden en que no logremos nuestros objetivos y cómo podemos reducir esta incertidumbre. Y además de esto, nos permite, como ya hemos comentado, implementar la gestión del riesgo siguiendo un enfoque estructurado, por ejemplo, el de ISO 31000, que nos va a permitir pues, potenciar y aprovechar eventos y factores positivos, modificar la frecuencia, el impacto de eventos posibles y probables y, bueno, pues en general apoyarnos en estas herramientas para hacer un proceso. Pero vamos, que también nos puede servir el gestionar la incertidumbre y utilizar estas técnicas, nos sirven para utilizar otro tipo de modelos de gestión de riesgos. No tiene por qué ser ISO 31000, pero es uno de sus usos principales. Entonces, bueno, volviendo un poquito al esquema anterior, un poco para que lo visualicen y se queden mentalmente con esta diapositiva, porque he creado otra posterior y quiero que la tengan en mente. Una idea de cómo modelar la incertidumbre. Es muy básico y tenemos webinar y temas mucho más específicos en los que se ve la modelización, pero me gustaría que viesen la siguiente diapositiva. Fíjense, tenemos más o menos la misma entrada, una materia prima y tenemos X bobinas de papel. Aquí tenemos los riesgos que hemos determinado antes y aquí tenemos bueno, pues otros riesgos que he puesto más arriba. Realmente era un poco por explicación y por economía. Tenemos unas salidas y tenemos un objetivo final, que es crear X bobinas de papel. Tenemos 50. Bien, pues miren, la incertidumbre lo que va a hacer es que nosotros, si estamos aquí, antes justo del blanqueo de pasta de papel, si tenemos todos los factores productivos, tenemos todo más o menos controlado, tenemos muy claro que si metemos por aquí un producto, pues bueno, ya sabemos exactamente que va a salir una pasta de papel blanqueada. Es algo prácticamente casi determinista. O sea, es muy difícil a muy corto plazo que sepamos que va a ocurrir, que hacemos un proceso y que la salida va a cambiar. Es decir, tenemos dentro esta caja, ¿no? de procesos en el que ocurre algo y nosotros sabemos lo que va a ocurrir, lo tenemos aquí. Pero a medida que pensamos más a largo plazo, la incertidumbre se va ampliando. Es decir, sabemos lo que ocurre en este proceso, pero no sabemos lo que va a ocurrir 4 o 5 procesos más adelante. La incertidumbre va aumentando hasta tal punto que si nos hemos proyectado a hacer X bobinas de papel, no sabemos si determinados factores nos van a hacer conseguir al final menos bobinas de papel, que es nuestro objetivo, o más bobinas de papel. O las bobinas de papel con mayor rendimiento. ¿Qué factores pueden hacer que se reduzcan? Por ejemplo, pues a nivel accidental que tengamos una explosión, quizá con un producto, en este proceso químico, o realmente que los operarios estén agotados y estén muy cansados y entonces bajen su producción. Entonces esto haga que realmente nuestro objetivo vaya un poquito más abajo. O que haya una subida de materia prima y que esta subida de precio de materia prima pues nos haga que podamos incorporar menos materia prima o la misma, pero con un rendimiento y unos beneficios mucho menores. De la misma manera, tenemos otro tipo de factores, lo que se llaman riesgos positivos o la incertidumbre positiva, que podría ser, por ejemplo, pues incorporar, que aparece una nueva tecnología que podemos incorporar y nos permite con el mismo trabajo y los mismos gastos, pues ser todavía mucho más productivos, ¿no? Es una de las ventajas de los factores productivos, aumentar la tecnología, o que se reduce el precio de la materia prima, o que se reduce la energía. Entonces, cómo conseguimos despejar esta incertidumbre y conseguir que este arco visual, que es absolutamente figurado, es decir, esto no existe, es un concepto mental, se reduzca? Bueno, pues haciendo predicciones y controlando exactamente cómo afectan estos factores a cada uno de nuestros procesos y procedimientos para reducirlo todo lo posible y que nuestro objetivo se concrete.
muchos pensarán, "No, a lo mejor es interesante que siempre sea el objetivo sea por arriba". Bueno, a veces sí, pero en otras ocasiones podemos morir de éxito. Si tenemos 5 comerciales y en lugar de proporcionarles a cada uno 10 potenciales clientes, le potenciamos 300, pues ese exceso de clientes no van a ser atendidos correctamente, con lo cual vamos a perder una oportunidad. Por eso es muy interesante y muy importante fijar muy bien los objetivos. Entonces, bueno, aquí es un poco cómo modelizar, ¿no?, esta incertidumbre y cómo nos ayudan las herramientas a despejarla. ¿Y por qué es tan interesante? Y luego la segunda pata de los dos conceptos, cómo nos ayuda en el proceso de gestión de riesgos. Aquí ven ustedes, bueno, pues el ciclo de ISO 31000, que es un típico ciclo PDCA, en el que tenemos el alcance, el contexto, los criterios previos para la evaluación de riesgos, después el proceso total de evaluación de riesgos, que incluye la identificación, el análisis y la valoración, el tratamiento posterior. Todo esto haciendo un seguimiento y una revisión y una comunicación y consulta continua con las partes interesadas, un registro de informe y vuelta otra vez a hacer un seguimiento. Bien, pues aquí tenemos exactamente el ciclo y aquí ya tenemos la primera aproximación a ISO 31019. Aquí tenemos todas las técnicas que incluye ISO 31000 y cada una de ellas la tenemos relacionada con cada una de las fases. Entonces, ¿cómo se estructura la norma ISO 31010? Bueno, tiene una introducción, un anexo A y un anexo B de categorización. Aunque los anexos son la parte más conocida, el de categorización, el que nos indica cómo funcionan cada una de las técnicas, y el anexo B, en el que nos describe todas las técnicas, la introducción es algo muy interesante porque pone mucho foco en la incertidumbre y entonces nos explica muy bien y nos va detallando exactamente bueno, cuál es el objetivo de cada uno de los procesos de manera parcial para conseguir desarrollar un buen sistema de gestión. Y luego cada una de todas las técnicas que tienen, bueno, tienen el enunciado, un resumen de cómo se llama la técnica y para qué sirve, su uso principal, en el que nos va a indicar exactamente, así podremos discriminar qué técnicas nos pueden ir funcionando en función de la fase en la que estemos de evaluación de riesgos, los elementos de entrada, es decir, los datos, las personas, bueno, la información que podamos necesitar para poder llevar a cabo esta técnica, los resultados y las salidas, los resultados que vayamos a obtener, las fortalezas y las limitaciones que nos va a dar una orientación sobre si es adecuada para nosotros y hasta dónde llega esa técnica, y bueno, la documentación y referencia, porque la verdad es que es muy interesante el documento, pero no profundiza en cada una de las técnicas. Es decir, luego pues nos remite a toda la documentación para poder aplicar mucho mejor la técnica y cómo hacerla. Aquí les he mostrado pues, una de las líneas, tiene hasta 43 líneas del anexo A sobre técnicas. He cogido como ejemplo el de análisis bayesiano, en el que, por ejemplo, pues, aquí tenemos todo el proceso de evaluación de riesgo y cada una de las aplicaciones. Entonces, si estamos dentro de la identificación del riesgo, esta técnica, cuando dice no, dice que no es aplicable. Dentro de los análisis de riesgo, bueno, pues no funciona para analizar las consecuencias. El análisis bayesiano sí que nos sirve, dice que es fuertemente, ha cambiado, antes era muy aplicable, es fuertemente aplicable para medir la probabilidad de ocurrencia de determinados eventos y no es aplicable para el nivel de riesgo. Bueno, como no mide las consecuencias, no se puede aquí hacer el producto y no nos puede dar el nivel. Y posteriormente, bueno, pues a nivel de la evaluación, bueno, pues nos dice exactamente si es aplicable o si no el documento. La técnica. Además tenemos el anexo B.
como les he comentado antes. Ahí sí que vienen ya, bueno, pues es quizás la parte más conocida y la parte más amplia en la que viene la técnica completa, el resumen, el uso, el elemento de entrada, las fortalezas, los documentos y referencias. Y hasta ahí llega el documento. No es un documento muchísimo más, no es un documento más amplio. Entonces, algo interesante es que, fíjense, en este ejercicio anterior hemos visto que, bueno, que tenemos aquí análisis de riesgos, identificación, aquí no es evaluación, aquí es valoración. Me he confundido al copiarlo. En lugar de copiar y pegar, lo he creado en la tabla. Fíjense que aquí hablamos de identificación, análisis y valoración, es decir, el proceso completo de evaluación de riesgos. Sin embargo, si volvemos al ejercicio, a la parte inicial, a ver, aquí, la definición del alcance, el contexto y el criterio, bueno, también tienen asociadas unas determinadas técnicas de aplicación. Entonces, es interesante tener en mente el anexo A, pero no podemos olvidarnos que no hace referencia a la parte previa a la gestión de riesgos, o sea, de la evaluación de riesgos, pero es muy útil para ello. De hecho, se recomienda a la hora de definir el alcance, el contexto y los criterios, obtener puntos de vista, utilizar tormentas o lluvias de ideas, utilizar la técnica Delphi, que lo que hace es extraer información de especialistas. Grupos nominales es muy similar, pero bueno, de una manera más asíncrona y quitando peso a determinadas personas que puedan condicionar la opinión de todos los demás, la realización de entrevistas, tanto estructuradas como semiestructuradas, o las encuestas. Es muy similar, es algo que se utiliza mucho en la identificación de riesgos. Pero, ¿en qué parte estamos? Estamos en una fase previa de la evaluación de riesgos. Estamos creando el contexto de la evaluación y de la evaluación de todos los riesgos. ¿Y por qué es importante? Bueno, pues porque el entorno y el contexto y el alcance son absolutamente determinantes para hacer un buen programa de evaluación. Entonces, ¿en qué consiste el definir el alcance? Bueno, pues aquí debemos definir el propósito de la evaluación, los objetivos, debemos a través de entrevistas, a través de checklists, de información, determinar quién toma la decisión, saber exactamente quiénes son las partes interesadas y definir el tiempo y naturaleza del resultado. Claro, obtener toda esta información y ponerla por escrito, es necesario utilizar determinadas técnicas que estén estructuradas y que estén muy organizadas para que el trabajo y los objetivos queden muy bien definidos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues nos apoyamos en esta lista de técnicas y las utilizamos para obtener y crear toda esta información. Lo puede hacer el gestor de riesgos o la persona que hace o el risk manager, pero realmente estaría absolutamente sesgado por su opinión. Entonces, lo que tiene que hacer es la manera de coordinarse y alinearse con los objetivos generales de la empresa, es que todo esté absolutamente documentado y que esa información se haga a través de determinadas técnicas. Cuando definimos el contexto, que lo tenemos que hacer tanto a nivel interno o externo, también es absolutamente determinante. ¿Por qué? Porque cuando se hacen determinadas mediciones y determinados análisis y hacemos unas inferencias sobre probabilidades e impactos de eventos que pueden ocurrir, si lo hacemos dentro de un escenario y este escenario cambia, las probabilidades y el impacto van a variar. Entonces, es súper importante previo a hacer un análisis externo e interno en el momento en el que se toman las decisiones. Si nosotros hemos hecho un plan de gestión de riesgos y de incertidumbre, ya no solamente de prevención de pérdidas, como contratar seguros, contratar derivados o tomar decisiones para mitigar pérdidas, sino como asumimos riesgo y hacemos mediciones con nuevas inversiones para tomar decisiones muy bien informadas para, bueno, aunque asumimos el riesgo, no lo hacemos de una manera alocada, sino que lo hacemos de una manera bien informada y le sacamos más rendimiento. Claro, si cambia el entorno, pues es que no vale nada esa medición. Con lo cual el contexto es absolutamente importante. Si ustedes han hecho
Bueno, todos lo tenemos absolutamente reciente. Todos hicimos planes en 2019 para el año 2020 en base a unas previsiones espectaculares, seguramente, porque todos lo hacemos fenomenal. Pero se ha presentado la pandemia, ha cambiado el contexto interno y externo de una manera absolutamente brutal y todas las mediciones y todas las previsiones que hemos hecho, ustedes lo han experimentado y lo saben, no valen absolutamente para nada. Hemos tenido que empezar a trabajar y a hacer muchos planes de contingencia y de continuidad porque es que nada de lo que teníamos valía. Bueno, pues eso es el contexto. Y ese contexto tiene que hacerse bien, no puede hacerse en base a opiniones y a lo que hoy opino y a ver un informe. Tengo que utilizar determinadas técnicas para que esa información sea de muchísima calidad. Además, debo definir los criterios. Si los criterios de riesgo van a ser cualitativos o cuantitativos. Un criterio de riesgo es exactamente donde definimos cuando miramos un riesgo si lo vamos a asumir o si no lo vamos a asumir. Entonces, este tipo de criterios se tienen que determinar y se tienen, es decir, no es un análisis de riesgos propiamente dicho, sino es un análisis de la tolerancia del riesgo que tiene la empresa, de su criterio y de su apetito. Y de cómo lo vamos a hacer y de qué tipo de datos vamos a necesitar, si lo queremos cuantitativos o cualitativos. Bueno, pues es algo previo, por eso es tan importante utilizar estas técnicas en el trabajo previo a la evaluación, también en la definición del contexto. Y también, bueno, cuando se hace la revisión de los criterios para tomar las decisiones, cuando tenemos que decidir entre diferentes opciones, bueno, quizá a veces las definiciones no las podemos tomar al azar. Si queremos hacer algo muy informado y que quede por escrito en el informe de riesgos y que quede muy claro por qué tomamos esta opción, pues quizá tengamos que hacer un análisis multivariable para tener en cuenta diferentes escenarios o tener diferentes informaciones en cuenta. Por tanto, decidir opciones, detectar la tolerancia y definir el apetito es información que debemos extraer, bueno, pues de las partes interesadas, de quienes toman las decisiones, de una manera sistemática y que obedezca a un criterio y a una técnica pues adecuada. Bien, pues una vez que ya hemos pasado de la parte del contexto y de los criterios, entramos dentro de lo que es la evaluación del riesgo. O sea, estamos dentro del cuadro central. Entonces, cuando hablamos de identificación de riesgos, una vez que ya lo hemos hecho, ahora estamos, por ejemplo, intentando despejar esos triangulitos cuando estábamos viendo cada uno de los procesos de la empresa, pues a la hora de identificar, ¿qué podemos hacer? Claro, podemos confiar en nuestra intuición. Podemos preguntar a otros empresarios de nuestro sector. Podemos hacer caso a nuestro broker de seguros, que nos va a informar sobre los riesgos asegurables a los que estamos expuestos. Podemos escuchar las noticias, hablar de los sectores, pero si queremos identificar y hacer una identificación total sobre los riesgos de la empresa, debemos apoyarnos en realizar tormentas de ideas, técnicas Delphi, es decir, obtener esa información de expertos, hacer los grupos nominales, entrevistas. Fíjense, estas técnicas coinciden con las mismas de los contextos y los criterios, porque aquí lo que estamos es obteniendo información externa. Podemos utilizar listas de verificación, por ejemplo, si hablamos de riesgos asegurables, bueno, pues es una técnica muy utilizada a la hora de detectar riesgos asegurables. Podemos utilizar las técnicas FMEA y FMAC, AZOP, los análisis de escenarios, podemos hacer un SWIFT, podemos utilizar el método Ishikawa, este es el de tiene forma de pez, en el que utilizamos causas y consecuencias y bueno, ahí vemos exactamente a qué riesgos estamos expuestos, el método cilíndrico y análisis de causa-raíz. Todas estas técnicas son muy interesantes para identificar riesgos. Entonces, claro, por eso les decía que es súper útil la norma 31.010 cuando estamos en el proceso de gestión de riesgos. Cuando queremos identificar y no sabemos por dónde empezar, que es algo bastante difícil. Hombre, también requiere su técnica aprender y saber el qué, no el cómo hacerlo, pero es de una ayuda inestimable.
Si pasamos a la parte de análisis de riesgos, que es posterior, aquí cuando identificamos vamos listando y sacando, ¿no? Extrayendo exactamente todos los riesgos a los que nos enfrentamos. Después pasamos a analizar los riesgos. Utilizamos técnicas que ya hemos visto, como las de identificación, porque volvemos a apoyarnos en listas de verificación y análisis de escenarios y en determinar causas. Y aquí también utilizamos, bueno, pues el análisis de pajarito, LOPA, HCCP, o como estamos analizando, aquí ya empezamos a hacernos preguntas sobre las probabilidades y las consecuencias de determinados eventos. Aquí, fíjense, por ejemplo, para que no haya ninguna duda, aquí identificamos riesgos y utilizamos listas de verificación para los riesgos en el episodio anterior. Aquí quizá lo que estamos haciendo es pues ver un poco los escenarios y qué pérdidas a qué pérdidas, por ejemplo, nos estamos enfrentando. Y exactamente cómo va a impactar en nuestro negocio. Entonces, bueno, pues para medir las ideas que se nos ocurren aquí, utilizamos técnicas que tenemos aquí. Si no tenemos ninguna información, pues a lo mejor nos conviene utilizar una simulación, porque realmente la información que tenemos solamente es por rangos. Bueno, esto ya es técnica de cada uno, de cómo quiere elaborar cada una de las técnicas. Después he puesto aquí las de analizar dependencias e interacciones. Hay varias, y de proveer medidas de riesgos hay varias, pero bueno, por espacio no las he puesto. Aquí las tenemos todas. Y luego, pues vamos a la parte de la valoración, que aquí es, bueno, pues el momento de cuantificar, ¿no? Exactamente, vamos a valorar este riesgo, cómo nos impacta, si el impacto es económico, si es reputacional. Bueno, vamos dando un poco ese tipo vamos buscando esa información, la de ya cuantificar, básicamente. También obtenemos información de expertos. Bueno, nos tenemos que entrevistar con un proveedor para ver cuánto nos costaría reponer esto. O si de pronto ha salido hemos detectado una oportunidad, tenemos que entrevistarnos o tenemos que hablar con expertos para saber cómo impactaría en nuestra producción implementar esta técnica, esta nueva tecnología. Y luego, bueno, pues ahí empezaríamos a trabajar con otro tipo de datos. En este caso ya hablaríamos de significación de riesgo para ver exactamente los índices y, bueno, ya le damos un valor. Aquí ya le estamos dando un valor, estamos poniendo una cifra al riesgo para poder posteriormente tomar una buena decisión. Y si tenemos que decidir y tomar grandes decisiones y tenemos que presentar algo de información, bueno, pues utilizamos otras técnicas como el multicriterio, análisis de coste-beneficio, árboles, o sea, hablamos de temas de competencia, pues teoría de juegos, si implementamos cómo penetraría en el mercado. Básicamente estamos simulando e intentando reducir incertidumbre. Solamente es eso, para tomar mejores decisiones. Donde los demás van ciegos, nosotros intentamos al menos ir solo con un parche en el ojo. Y finalmente, el tratamiento de riesgos. Es decir, una vez que ya hemos hecho el análisis, la valoración, identificación, análisis y la valoración, bueno, pues lo que hacemos, tomamos determinadas medidas y a partir de ahí pues vamos a decidir exactamente cómo reducimos, cómo transferimos. Podemos hacer determinadas simulaciones para ver exactamente cómo va a impactar esto cómo va a reducir nuestra exposición al riesgo y nuestro nivel de riesgo. Y utilizamos, bueno, pues índices, diagramas. Esto es bajar el riesgo tan bajo como lo razonablemente sea posible. Bueno, pues son técnicas que utilizamos para utilizar un estándar y que se pueda comunicar la información y que todo el mundo pues, lo pueda hacer, lo haga de una manera estandarizada. Bueno, las técnicas son estas, B4, B8. Aquí he debido copiar y he copiado las mismas, pero bueno, básicamente es matriz de informe. Creo que aquí es solamente B8. Entonces, una vez que ya hemos hecho todos los trabajos, lo que hacemos es registrar toda la información y generar un informe. Hay algo que suele llamar a la gente mucho la atención y es que pongamos aquí en informe las matrices de riesgo y las matrices de probabilidad-consecuencia, cuando realmente es el gran conocido. Si algo se conoce en gestión de riesgos, son los mapas de calor y las matrices de probabilidad y consecuencia.
Bien, son interesantes a la hora de establecer criterios, de apetitos, una vez que cuando se ha medido. Pero lo importante de esto, igual el bow tie, la pajarita o la curva S, lo importante al estar en registro de informe es que lo que hacemos con un gráfico es reunir mucha información muy relevante a la persona que tiene que tomar las decisiones, o quizá a nosotros mismos, pero de una manera muy resumida, para poder tomar buenas decisiones informadas. Y por esa razón, esta técnica de matriz de riesgos y matriz de probabilidad, que siempre parece una técnica de cálculo y de análisis y que es básicamente lo que se ha visto tradicionalmente en el riesgo, es simplemente una herramienta para generar un informe y hacer un registro. Con una matriz y con un informe, la gente rápidamente va a ver pues, que las partes rojas son zonas a las que debemos prestar atención. Básicamente lo que hacemos es una técnica para los índices anteriores de riesgo y lo que hemos detectado con todo el trabajo previo, que al final lo que tiene valor es todo el trabajo previo, es bueno, pues transformarlo y poder resumirlo a veces en una infografía para algo que tiene que tomar alguien que solo le puede dedicar una hora cuando le hemos dedicado a nosotros trabajo de semanas para tomar una pequeña decisión. Entonces, un poco, bueno, pues por resumir un poco lo que hemos estado viendo, y ya que nos acercamos ya me he excedido 5 minutos, pero bueno, en 2 minutos ya acabo y pasamos al turno de preguntas, es que puede usarse cualquier herramienta, pero hay que detallar siempre su aplicación. Es decir, todas las técnicas de ISO 31010 son muy válidas, pero no son todas. Cuando hacemos un análisis de riesgo podemos utilizar otras técnicas, es decir, podemos utilizar funciones de distribución, podemos utilizar funciones binomiales, podemos hacer cualquier tipo de técnica necesaria para despejar la incertidumbre. Simplemente es una guía muy útil y que nos va a llevar casi de la mano cuando lo iniciemos y nos va a servir para guiarnos. Pero eso no significa que no podamos utilizar otras técnicas de reducción de incertidumbre para hacer gestión de riesgos. También muy importante es que conocer la modelización de la incertidumbre es clave para saber dónde queremos llegar. Para mí hay algo que es muy importante y es que, aunque es muy útil para hacer tanto la evaluación como el tratamiento de riesgos y el registro y el informe, es muy útil realmente, o sea, nos lleva de la mano. Para mí es mucho más importante que le pongan ustedes atención a las ventajas que tiene de modelizar la incertidumbre, a lo que les decía al inicio, que es esto de que la incertidumbre tiene forma. Si son capaces de ver y de conseguir diagramar y visualizar y dibujar cómo afecta la incertidumbre a determinados procesos, a determinadas decisiones, a situaciones del mercado, a rangos, es quizás la parte más interesante del uso de herramientas de gestión de riesgos. También es muy útil para planificar la gestión, porque como sabemos exactamente cuando nos enfrentamos al programa inicial y tenemos que hacer el cronograma de gestión, bueno, pues sabemos qué técnicas vamos a utilizar, si tenemos que hacer determinadas entrevistas sabemos quiénes van a ser los candidatos y bueno, nos va a ayudar muchísimo a hacer el cronograma, toda esta información, esta guía, aunque luego te vamos a recabar mucha más información, pero es interesantísimo para hacer los esquemas. Y bueno, esto último les decía que es importante el cómo, es decir, es importante el cómo se hace, es importante cómo se miden riesgos, es importante cómo se hace una valoración, cómo una evaluación, pero lo más importante es saber el qué queremos conseguir, qué queremos reducir, y es reducir la incertidumbre siempre. No es evitar un incendio, es reducir la incertidumbre de que suceda un incendio. No es reducir las muertes, es reducir la incertidumbre para que no haya riesgos de fallecimiento y si hay un riesgo, saber exactamente dónde está, que nos permita visualizar, prácticamente tener una visión ahí global. Bien, y bueno, pues nada, con esto ya acabo. Sé que ha sido una webinar distinta porque normalmente lo que se suele hacer es hablar de técnicas concretas, pero la verdad es que hablar de técnicas concretas lleva mucho tiempo, lleva mucho trabajo y es como cuando
no sé, cuando hacíamos ejercicios de matemáticas que tienes que trabajarlo y hacerlo y corregirlo y trabajarlo y volver a verlo para conseguir ver el qué. Y creo que, bueno, espero que esto les haya parecido interesante y que tengan una visión de esta gran desconocida, la 31010. Bueno, quizá no tanto, pero que se habla mucho de 31000, pero 31010 estaba un poco siempre un poco de lado, ¿no? Pero bueno, pues nada, espero que les haya gustado y si les parece bien voy a empezar a acceder a las preguntas que tengo por aquí. A ver, bueno, me pregunta Daisy, alumna que ha llegado tarde. Sí, Daisy va a estar, la ponencia va a estar disponible creo que mañana. A ver, Javier Nava Uribe me pregunta que cómo se le da seguimiento a un riesgo, es decir, ¿cómo sabemos que se ha minimizado? Bueno, pues hay un concepto en gestión de riesgo que es muy interesante, que es el risk driver, es decir, es el impulsor del riesgo. Entonces, una vez que ya hemos identificado un riesgo que se puede materializar, nosotros cuando hacemos el plan de tratamiento de riesgos, lo que hacemos es implementar unas medidas. Y estas medidas tienen, bueno, pues básicamente solamente tienen dos objetivos. O reducir la probabilidad y la frecuencia de ocurrencia o minimizar el impacto. Una vez que se ha hecho ello, una vez que se ha hecho eso y se ha hecho esa medida, lo que se debe hacer es volver a hacer un seguimiento, ir midiendo exactamente cómo estos factores han cambiado el valor. Es decir, no sé, pues un riesgo de incendio, bueno, pues tiene una probabilidad. Si nosotros incluimos ahí pues una alarma de incendios y unos sistemas también de aspersores para mitigar el impacto en el caso de que se produzca, bueno, sabemos que hemos mitigado el impacto. Entonces podemos incluir unos coeficientes correctores y hacer un pequeño seguimiento. Sería un seguimiento reactivo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una manera de hacerlo. Vale. Pregunta, ¿cómo se minimiza el impacto con los controles? Bueno, pues mire, los controles no se minimizan con el impacto. O sea, el impacto no se minimiza con los controles. Con los controles se puede reducir la frecuencia. Bueno, he dicho que no, sí se puede hacer de determinada manera. Es decir, si un control predictivo nos indica, se convierte en un indicador que nos dice que un riesgo está cerca de materializarse, lo que podemos determinar es un sistema de alerta temprana que nos saque una alarma y que nos haga poner la atención en ese riesgo, por salir un poco del riesgo de incendio, que es muy típico. El riesgo de fraude en tarjetas de crédito. Si la empresa de gestión de tarjetas de crédito tiene un control en el que dice que en el momento en el que se efectúen 4 transacciones en un país distinto al que está el cliente, salte una alarma y un controlador y alguien de gestión pues lo pueda monitorizar, bueno, pues va a poder revisar y ver exactamente, va a poder minimizar el impacto de un fraude. Alguien lo controla, un gestor lo controla y dice, bueno, pues a ver, ha habido aquí unos impactos, pues vemos que hay un par de transacciones, billetes de avión, hotel y restaurantes. Pues mire, esta persona está de viaje, no hay fraude, venga, largamos un poco, lo alargamos. Ahora, si de pronto ven que estos impactos son compras en equipos electrónicos continuamente de un valor increíble para que, bueno, pues un fraude muy típico, que se entreguen en una casa vacía y recoger la documentación, pues en ese caso pueden bloquear la tarjeta, con lo cual se ha minimizado el impacto. Entonces, bueno, pues son técnicas. Normalmente se trabaja en la frecuencia, pero si funciona como alerta temprana, nos permite actuar antes y que el impacto se reduzca. Vale. Me dice Hugo Hernández, ¿cuál es la distancia entre apetito y tolerancia al riesgo en porcentajes? ¿Hay un parámetro? Pues no, Hugo, no lo hay. No hay un parámetro. La verdad es que hay por ahí circulando una documentación sobre una equivalencia entre un coche que va de viaje y, bueno, que todo lo que da el coche es el apetito, es todo lo que puede hacer, es la tolerancia y el apetito es la velocidad que elige. La verdad, depende, porque la tolerancia a veces simplemente nos está hablando de algo cualitativo. Es decir, la tolerancia nos dice, nosotros no aceptamos en ningún caso un fallecimiento.
independientemente de que el fallecimiento en España esté valorado en 350.000 euros de indemnización a la familia del operario. Es decir, podríamos asumirlo porque tenemos dinero suficiente, pero no estamos dispuestos a asumir un fallecimiento. Pues eso es lo que nos lo está diciendo es la tolerancia. Está diciendo, oye, este tipo de riesgo no lo hacemos. Pero para esta pregunta sé que se está preparando una webinar específica de este concepto por Sergi Simón, creo que es la semana que viene. No se la pierda porque es que está siendo tremenda. Así que esa es la diferencia. No hay porcentajes, no tienen nada que... O sea, sí que tienen mucho que ver, pero no lo hay. Vale. Me pregunta Alberto Noel cómo reducir la vulnerabilidad. Pues mire, es que esto es tan amplio, esta pregunta, como riesgos hay. Y como hay muchísimos riesgos, pues depende. Hay unas medidas para reducir vulnerabilidad en riesgos informáticos, otra para riesgos personales, otra para el riesgo de incendio, otro para el riesgo de fraude, otro para el riesgo político. Hay muchísimas y hay algunos que no se pueden reducir las vulnerabilidades, solamente se puede transferir. Me dice Marcia, buenas tardes, ¿por qué es mejor un enfoque estratégico de riesgos en lo que es gestión de riesgos integral? Bueno, pues porque la estrategia es lo que marca exactamente, al final, la estrategia es lo que marca dónde se va a conducir la empresa. Y si en la estrategia de una empresa, si ponemos el riesgo en el foco de la estrategia, del momento en el que fijamos objetivos a medio, a corto y a largo plazo y hacemos que permee top-down a toda la compañía, al reducir la incertidumbre de esa estrategia, garantizamos que los objetivos globales los vamos a alcanzar de una manera mucho más sencilla y más fácil. Si lo hacemos solamente a nivel operacional, es muy útil y ha funcionado y se está haciendo, pero estamos dejando de un lado una parte muy interesante del riesgo, que es el beneficio en el top, es beneficiarnos de la parte positiva del riesgo. Solamente estaríamos, bueno, mitigando pérdidas, controlando y tal, pero no gestionaríamos incertidumbre. Me dice Diego Gaona, Diego Gaona me dice, ¿riesgo más incertidumbre es un problema o es una solución? Pues mire, el riesgo y la incertidumbre son inherentes a las empresas y a la vida. Entonces, más que problema o solución, les diría que son un reto como gestores de riesgos. Es el reto a reducir para garantizar los objetivos. Me dice Joel Elías Limachi. Buenas, desde Bolivia. Hola, Joel. ¿Considera que la digitalización puede ayudar a reducir un riesgo? Hombre, pues mire, claro, a ver, es decir, el teletrabajo, que está a nivel mundial ahora mismo funcionando, está reduciendo mucho el riesgo de contagio de COVID. Entonces, bueno, pues la digitalización de los puestos de trabajo sí que mitiga determinados riesgos y los reduce. Otros no, otros los aumenta. Como por ejemplo, pues ¿cómo decirlo? El apego que tiene uno a su empresa, cuando uno está siempre trabajando desde su casa, teletrabajando, pues quizá no tiene ese engagement con su compañía y eso pueda impactar. Me pregunta Miguel Durán que dónde puede encontrar un modelo de un reporte completo de identificación y evaluación de riesgos. Pues es que no lo sé, la verdad. O sea, hay modelos, están los modelos generales, pero normalmente es información muy delicada que las compañías no lo quieren compartir porque, claro, es que es algo muy interesante. Me dice Rubicelia Zamora, de todas las etapas del modelo de gestión de riesgos, ¿cuál considera que es la más importante o clave para que el modelo de gestión sea exitoso? Bueno, pues mire, la verdad es que si analizamos el contexto, establecemos unos objetivos y determinamos unos criterios, que no siempre se hace, porque muchas veces directamente se va a evaluar y a medir y a asegurar y a no complicarse la vida, hemos ganado muchísimo. Porque claro, como ya nos hemos puesto en la cabeza la incertidumbre la incertidumbre y cómo afecta a nuestra empresa, me parece súper importante porque es que ya nos va a preocupar, entonces ya nos va a hacer tomar medidas, no vamos a poder mirar hacia otro lado.
Entonces, determinar un contexto, fijar correctamente unos objetivos, medir esta incertidumbre, cómo está afectando, mire, no nos va a dejar quedarnos parados. Por lo tanto, empezaría desde el principio. Contexto, objetivos y a trabajar. Bien, quedan 3 minutos. Me dice Andrés Felipe Talero Vergara cómo realizar la evaluación de riesgos positivos. Bien, a ver, el tema, a mí me parece apasionante lo de los riesgos positivos. ¿Por qué? Pues porque hay un dicho que se dice en gestión de riesgos que es profiting the upside, controlling the downside. Es decir, mejor las dos caras de la moneda, los reduce este dicho, controlando la pérdida, que es lo que se ha hecho tradicionalmente, pero sacando beneficios de las ventajas. Entonces, cuando nosotros somos capaces a la hora de... Podemos hacerlo de dos maneras. O siendo muy resilientes y teniendo el radar muy afinado para en el momento en el que se presenta una nueva oportunidad, saber detectarla, saber analizar la incertidumbre. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, que además que el otro día, haciendo un caso lo planteábamos y lo discutíamos. Una empresa textil en cualquier país del mundo, me da igual, España, que lo tengo más cerca, de pronto llega el COVID y se carga toda la demanda y ya no se vende nada, despidos, tal, no sé qué. Claro, es un riesgo para todos, ha sido un impacto tremendo. Sin embargo, una empresa muy resiliente que sea capaz de detectar oportunidades y dice, uy, aquí hay negocio con las mascarillas. Y es capaz de medir la incertidumbre y decir, vamos a ver exactamente qué nivel de producción de mascarillas podríamos crear en los próximos meses. ¿Cómo será la demanda? ¿Qué necesito? Y es capaz de hacer un plan estratégico muy rápido y gestionar esta incertidumbre y decir, ¿sabe qué? Mientras los demás se frotan las manos y dan vueltas, yo de pronto monto una línea de producción y saco un negocio. Y en 5 meses estoy vendiendo una producción con una demanda brutal. Eso es gestionar la incertidumbre y evaluar un riesgo positivo y saber aprovecharlo. Esa es una. Otra es, por ejemplo, en algo absolutamente otra manera de sacar un riesgo positivo, sacar beneficio del riesgo es lo que hacen las aseguradoras. Porque, mire, yo sé que el 10% de esta gente va a tener un siniestro. Hago un cúmulo de primas y hago un negocio a través de esto. Es muy tradicional, quizá no es tampoco un buen ejemplo. Pero otro riesgo positivo es, por ejemplo, detectar cuando un competidor va a cerrar de manera aleatoria y decir, anda, pues mire, yo no esperaba, pero resulta que este señor se ha jubilado y resulta que nos quedamos con un porcentaje muy alto. Bueno, pues esto es incertidumbre, es algo que no controlamos, es riesgo. Pues no lo esperábamos. Estábamos preocupados porque viniese Amazon y trabajase en nuestra línea de negocio y resulta que nos hemos dado cuenta que ha cerrado nuestro competidor. Pues ha saltado una oportunidad, entonces debemos aprovecharla. Es gestión de incertidumbre, no hay técnica concreta. Por eso les digo, pensamiento, concepto y modelizar la incertidumbre en la cabeza. Y luego, todas las herramientas. Además, bueno, aquí en EALDE se van a trabajar bien las herramientas. Así que, señores, les debo dejar, me da mucha rabia porque me lo paso fenomenal hablando de todo esto, pero es que son las 7 y me tengo que ir y se ha pasado esto volando. He trabajado todo el día en la presentación para ultimarla y tal, digo, me he quedado corto y se ha pasado el minuto muy rápido. Así que gracias por todo, un abrazo, espero verles. A los alumnos les mando un saludo desde aquí, que a muchos les he leído por aquí, pero no me ha dado tiempo porque son ustedes 500 y que me alegro mucho de estar con ustedes otra vez. Un abrazo, hasta luego.